días, hermanos. Bienvenidos a este nuevo curso que vamos a estudiar durante los siguientes meses. El libro de Daniel. Hemos estudiado el libro de Apocalipsis. Quizá estamos haciendo las cosas un poco a la vez, porque para entender bien Apocalipsis habría que haber estudiado primero Daniel. Así que van a disculpar, pero algunos hermanos pidieron si podríamos estudiar Daniel. Así que aquí tenemos el comentario que escribimos hace un par de años, bastante voluminoso, creo que son 700 páginas, algo así. Aquí está la carátula, diseñada por mi esposa, por si acaso, así que mucha honra a mi esposa por la carátula. Y lo que queremos hacer en las siguientes semanas, meses quizás, es avanzar lentamente por el libro de Daniel, viendo qué cosas podemos aprender del libro, en primer lugar para nuestra vida personal y en segundo lugar para entender los eventos que están ocurriendo en la actualidad. Vamos a orar, como siempre. Vamos a tomar un momento para orar por la situación de la crisis en nuestro país. Hay más y más familias afectadas por esto. Hemos escuchado de una familia entera en Lima, afectada por esto, familia del pastor Demser. En Estados Unidos, su familia aquí está afectada, o de la esposa. También en Covicorti hay el temor de coronavirus. Algunos miembros, no de la iglesia, sino de familiares de la iglesia, también con esto. Así que, como están llegando más a casa, por decirlo así, y es importante orar. Vamos a pedir al Señor que Él obre a favor de las familias. Padre, gracias por este nuevo día que tú nos das, por la oportunidad de estudiar este libro. Quiero pedir, Padre, que tú nos acompañes porque es tu palabra. No es un libro escrito por un amigo, un familiar. No se trata, Padre, de un libro simplemente humano, aunque fue escrito por un hombre, pero es un libro que viene del trono de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para el bien de tu pueblo en momentos difíciles. Y Padre, la verdad es que estamos viviendo en tiempos difíciles ahora y nos hace falta tu palabra para animarnos, para consolarnos. Padre, oramos por diferentes amigos o personas que conocemos, Señor, que están con el coronavirus. Padre, extiende tu gracia para con ellos. Pedimos que permitas que pase, Señor, que no afecte fuertemente. Y aquí en Covicorti, Padre, pedimos que tengas compasión, Señor, guardando a las personas, guardando a tu pueblo. Y pedimos, Señor, que puedan haber muchos testimonios de tu gracia y tu poder una vez que todo está pasado. Ahora acompáñanos, Señor, en el estudio de tu palabra, que tu Espíritu nos ilumine para darnos entendimiento espiritual. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a avanzar. La siguiente lámina. ¿Por qué es importante estudiar el libro de Daniel? Creo que hay tres razones que quisiera mencionar como introducción. En primer lugar, el libro de Daniel describe la gran fidelidad de Dios y también la fidelidad de un hombre de Dios llamado Daniel. Así que en los primeros 6 capítulos, en la manera que Daniel muestra su fidelidad a Dios, la manera que Dios defiende a Daniel y a sus amigos obrando milagros, nos anima a que cuando estemos en momentos difíciles, aprendamos a confiar en Él. Y a veces, hermanos, nos toca sentirnos muy solos, haciendo algo que nadie más está haciendo. Y ese es el momento más difícil, cuando se pone a prueba nuestra lealtad al Señor. Así que Daniel nos puede ayudar a enfrentar esos desafíos. En segundo lugar, Daniel es importante porque describe una serie de sueños
y visiones que Dios le dio a Daniel o le dio la habilidad de entender esos sueños. Son sueños proféticos, así que para entender lo que el futuro iba a traer, es importante estudiar esos capítulos 7 al 12. Y en tercer lugar, este libro de Daniel es muy importante porque es parte de la base de la escatología bíblica. La escatología, doctrina de los últimos tiempos, es un asunto muy discutido. Hay diferentes posiciones. Creo que el libro de Daniel nos puede ayudar porque nos da una suerte de plataforma para poder elaborar una escatología bíblica. Así que creo que es muy importante estudiar este libro por esa razón también. Muy bien, vamos a avanzar con una introducción. Como estamos empezando el estudio, permíteme tomar un tiempo para notar el contexto histórico. A la izquierda de la pantalla pueden ver el nacimiento de Daniel. Más o menos calculamos que Daniel nació en el año 622 a.C. Calculamos eso porque sabemos que Daniel fue bastante joven cuando fue llevado a Babilonia. Es más, él vivió hasta una edad muy avanzada. Eso da a entender que cuando fue llevado a Babilonia era un adolescente. Por lo mucho tendría como 17 años. Así que sacando la cuenta de la conquista de Jerusalén, podemos calcular una fecha más o menos 622 a.C. para el nacimiento de Daniel. Luego tenemos aquí en este esquema las 3 conquistas de Jerusalén por los babilonios. Lamentablemente la ciudad de Jerusalén fue atacada 3 veces. Dios lo permitió así. ¿Por qué? Porque Dios estaba dando la oportunidad a los judíos de arrepentirse. Lo triste es que a pesar de estos juicios en la forma del ataque del rey de Babilonia, los judíos se mostraron renuentes a arrepentirse. Que dicho sea de paso es exactamente lo que hemos visto en Apocalipsis. Cuando los juicios de Dios se empiezan a dar en los últimos tiempos, la raza humana, lejos de arrepentirse, continúa con su terquedad espiritual. Lamentablemente eso lo vemos en el caso del pueblo de Judá. Así que la primera conquista de Jerusalén fue en el año 605 a.C., cuando el ejército de Babilonia atacó y conquistó Jerusalén por primera vez. Atacó una segunda vez en el año 597 y finalmente una tercera y definitiva vez conquistaron Jerusalén en el año 588. Ahora, ¿en qué momento fue llevado Daniel al cautiverio? La Biblia indica que fue en el año 605 en la primera conquista de Jerusalén. Vamos a ver los detalles en un momento. Pero fue en la primera conquista, 605, Daniel fue llevado a Babilonia. Interesante que alguien le acompañó, aparte de sus amigos. El que acompañó a Daniel fue otro profeta, Ezequiel. Ahora, Ezequiel fue profeta a los judíos en exilio en la parte rural, en el campo. Daniel fue profeta en la ciudad. 2 profetas, 2 ministerios muy diferentes, pero se conocían. Entonces, Daniel vivió todo este tiempo hasta el fin del imperio babilónico. En el año 539, el imperio babilónico cedió a los medo-persas. El ejército de los medo-persas atacó Babilonia, conquistó la ciudad. Daniel estaba ahí todavía. Leemos de esto en capítulo 5, es la conquista de Babilonia a manos de los medo-persas. Daniel continuó todavía
En el año 536 se da el edicto de Ciro, que leemos en Esdras capítulo 1, cuando el rey, el emperador de los medo-persas, permitió a los judíos volver otra vez a Jerusalén. Daniel pudo haber vuelto porque estaba vivo todavía, pero decidió quedar en Babilonia. Seguramente Dios no le permitió viajar porque tenía cosas importantes que hacer en Babilonia todavía. Porque 3 años después, en el año 533, tenemos la última visión narrada en este libro. Dios dándole a Daniel las últimas visiones que él tenía que redactar. Me imagino que poco después Daniel falleció. Así que tuvo una larga vida, ¿no es cierto? Del año 622 al año 533, más o menos 89 años. Una vida larga de gran servicio para Dios. Bien, vamos a empezar, habiendo notado el contexto histórico, vamos a empezar mirando los primeros 6 versículos. Permítame leer Daniel capítulo 1, versículos 1 al 6. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. En esa manera empieza este fascinante libro de Daniel. ¿Qué cosas debemos notar aquí? En primer lugar, noten la fecha. Dice es el 3er año del rey Joacim. Para más detalles, les invito a leer Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 1 al 3. Joacim no fue un buen rey. Jeremías le predicó varias veces. Al final, Joacim decidió rebelarse contra Babilonia, que fue una locura. Y el rey de Babilonia envió su ejército y conquistó la ciudad de Jerusalén. Y se llevó a Joacim con él a Babilonia. Tristemente, el rey Joacim no fue el único en sufrir esa catástrofe. Porque el versículo 2 dice que el Señor entregó en sus manos a Joacim y parte de los utensilios de la casa de Dios. Quiero que noten esa frase, y el Señor entregó. ¿Qué significa eso? Significa que Judá perdió la batalla no solo porque eran más débiles que los babilonios, sino porque fue la voluntad de Dios. Dios tocó el corazón de Nabucodonosor para enviar este ataque. Dios estaba disciplinando a su pueblo, llamándoles a dejar el pecado y volver a Dios. Lamentablemente, el templo en Jerusalén también sufrió.
porque el rey Nabucodonosor, no solo por codicia, sino por vanagloria, entró al templo de Jehová y llevó algunos utensilios, algunos elementos, implementos de oro. ¿Y a dónde los llevó? Los llevó a la casa de su Dios. Y uno tiene que pensar ahí un momento y darse cuenta, esto fue una tremenda vergüenza para Dios. Que Dios permitiera a un rey pagano entrar a su templo en Jerusalén y llevarse utensilios al templo pagano en Babilonia. Me imagino que cuando llegaron a Babilonia tuvieron una ceremonia en el templo pagano celebrando la victoria de ese Dios de Babilonia sobre Jehová, el Dios de los judíos. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando su pueblo, el pueblo de Dios, tercamente decide desobedecer a Dios e ir en sus propios caminos, hay un precio muy alto que pagar. No solo la disciplina de Dios, sino que deshonramos al Dios a quien amamos. Hoy en día, la iglesia es el templo del Señor Jesús. Lo que estamos queriendo hacer como creyentes es añadir al templo, ¿no es cierto? Queremos predicar el Evangelio, queremos compartir la fe, queremos ver a Cristo glorificado a través del crecimiento de la iglesia. Pero tantas veces cuando la iglesia entra en desobediencia general y se debilita, lo que pasa es que personas abandonan las iglesias. Viene un tiempo de apostasía espiritual. Y lo que pasa en ese momento es que Dios es deshonrado. Eso está pasando ahora en Inglaterra, donde las iglesias se están cerrando a tremenda velocidad. Y en lugar de las iglesias cristianas, están apareciendo templos islámicos. Y los musulmanes están celebrando el hecho que Alá está ganando sobre Dios en Inglaterra. Vemos, hermanos, cómo la historia se repite. Cuando el pueblo de Dios no hace caso al Señor y se deja llevar por las cosas materiales, la filosofía de este mundo, la forma de pensar de la actualidad, la iglesia se debilita, pierde el poder del Espíritu Santo. Y al final Dios es deshonrado por la baja calidad de vida espiritual en la iglesia. Así que, hermanos, tenemos que aprender estas cosas del libro de Daniel. Ahora, además de llevar a Joacim y además de llevar a ciertos utensilios, la Biblia dice que el rey Nabucodonosor también se llevó a ciertos jóvenes. ¿Quiénes eran? Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, varias cosas aquí para notar. En primer lugar, tenemos que notar de qué clase de familia provenía Daniel. Dice claramente al fin del versículo 3 que era de linaje real. Es decir, Daniel era de la clase alta. Daniel era un familiar del mismo rey Joacim. Sería un primo, un sobrino,
No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Daniel provenía de la clase real. Obviamente entonces Daniel gozó una excelente educación, lo mejor que Jerusalén podía proveer en ese tiempo. Ahora, lo que el rey quería era no solo muchachos de la familia real, que se supone ya vendrían con cierto nivel cultural, etc., sino que tenían que ser, versículo 4, muchachos en quien no hubiese tacha alguna. Es decir, jóvenes físicamente perfectos. Que nadie mirando a estos jóvenes pueden encontrar alguna marca, algún defecto que podría quitar de la gloria de la corte del rey Nabucodonosor. Así que Daniel obviamente era esa clase de joven. Cuando Cristo vino a este mundo, Él vino marcado por mucho dolor y sufrimiento, y dice el profeta Isaías que la gente le dio las espaldas a Cristo, como no encontraron nada atractivo en el Señor Jesús. Pero Daniel no era así. Daniel era un joven físicamente bien dotado, con altura, con hermosura, con un buen cuerpo físico. Pero ¿qué más? No solo que no tenga tacha alguna, sino de buen parecer. ¿Qué significa eso? Que Daniel era apuesto. Era un joven sumamente simpático. Me imagino que las chicas en Jerusalén, sus corazoncitos latían cuando veían a Daniel. Era esa clase de joven. Porque el rey Nabucodonosor quería los mejores elementos de la sociedad judía en la corte. Es más, Daniel no solo era un chico simpático y guapo, era también inteligente, que pocas veces se da, ¿no es cierto? Pero en este caso sí. Estaban buscando personas enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Así que estaban buscando personas que ya habían pasado por cierta educación, que habían mostrado aptitud en aprender. Me imagino que el eunuco se pone a conversar con ellos, les hace ciertas preguntas para ver su nivel de conocimiento. Me imagino que Daniel primero estaba medio nervioso pensando, ¿y para qué me está preguntando esto? ¿A dónde van las preguntas? No sé si él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero obviamente Daniel impresionó a este jefe de los eunucos con el conocimiento y la inteligencia que él ya tenía. Porque como dice más adelante el versículo 4, el rey estaba buscando personas idóneas para estar en el palacio del rey y para ser enseñados en las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, hay ciertas circunstancias en la cual ser una persona simpática, guapo, atractivo, es una gran ventaja. Hay circunstancias también cuando ser una persona inteligente es una gran ventaja. Pero no fue para Daniel. Para Daniel, estas características lo condenaron a ser llevado a Babilonia. Si él hubiera sido menos simpático, si él hubiera tenido siquiera alguna marca en su cuerpo, no hubiera ido. Si él no hubiera sido muy inteligente, no hubiera ido. Vemos que en el caso de Daniel, las cosas que los seres humanos muchas veces valoran, en el caso de Daniel, fueron un defecto o un problema, humanamente hablando. Mientras que muchas veces no ser tan simpático y no ser tan inteligente es una ventaja aquí en la tierra.
te expone a menos tentaciones, menos peligros. Pero para Daniel esa fue la realidad. Así que lo que pasó fue que Daniel fue llevado a la fuerza de Babilonia, de Jerusalén a Babilonia. Yo no sé cuántos días de aviso le dieron a Daniel. No sé si apenas le dijo, mira muchacho, te vamos a llevar a Babilonia, así que anda listando tus cosas, nos vamos en una semana. No sé cuánto tiempo tuvo Daniel para despedirse de sus padres, que nunca más los vio, de lo que sepamos. Y creo que lo más triste para Daniel fue que tuvo que despedirse de su mentor espiritual. ¿Quién fue el mentor espiritual de Daniel? ¿Quién lo formó? En tal manera que Daniel logró resistir toda la presión de la corte en Babilonia. Había en Jerusalén un gran predicador. Un hombre que en su tiempo era menospreciado y creo que en nuestro tiempo también. Porque tantas personas hablan de Daniel, de Jeremías, como el llorón, el profeta melancólico, como menospreciándolo. Ahora es cierto que humanamente hablando, Jeremías no tuvo mucho éxito en Jerusalén. Él no tenía grandes congregaciones, él no predicaba a miles de personas. Más bien lo arrestaron, lo pusieron en la cárcel. Pero había un hombre, un joven, que sí le escuchaba. Y yo me imagino que cuando Jeremías se percata que este jovencito Daniel, quizás de los 13 años, cuando primero iba al templo, como judío, a los 13 años, empieza a escuchar las palabras de Jeremías. Me imagino que un cariño surgió entre los dos. Y Jeremías invirtió tiempo en Daniel, sino cómo explicar la tremenda fortaleza de Daniel. Alguien tuvo que haberlo formado. Especialmente cuando consideramos la terrible apostasía en Jerusalén. Pero probablemente Daniel no tuvo mucho tiempo para despedirse de Jeremías. Y un día los soldados lo toman. No sé si amarrado, pero tuvo que empezar a caminar. La caminata le habrá llevado, no sé, un par de meses. Personas en Lima han tratado de salir caminando hacia Huancayo o hacia Puno. Y uno piensa, eso es ridículo. ¿Quién va a llegar a Puno caminando? Debe ser 1000 kilómetros. Daniel caminó, parece, de Jerusalén a Babilonia, más o menos 1500 kilómetros. ¿Qué habrá pensado todo ese viaje? No fue solo, fue con unos amigos, que leemos en versículo 6. Aquí están los 3 amigos de Daniel. Ananías, Misael y Azarías. Aquí vemos, hermanos, la misericordia y la gracia de Dios para Daniel. Estos amigos lo habrán animado y consolado en momentos de mucha angustia. El Señor Jesús, que envió a los discípulos de 2 en 2, no envió a Daniel solo a Babilonia, lo envió con 3 más. Porque como dice la Biblia, si uno cayere, ¿cómo se levantará? Pero 2 pueden animarse. Y cuando hay 3, una cuerda de 3 dobleces no es fácilmente quebrada. Dios en su gracia dio 4 compañeros para animarse mutuamente, hermano. Cuán importante es el compañerismo espiritual. Permítame ir terminando esta mañana diciendo, en este tiempo de cuarentena, ¿quiénes son tus amigos espirituales? Esta mañana, conversando con alguien de la iglesia, una persona pasando por un tiempo de mucha ansiedad, me pregunto, ¿esa persona tiene amigos, amigas en la iglesia que le puedan consolar
le puedan llamar por teléfono. Esta mañana, si tú te sientes un poco desanimado, ¿quiénes son tus amigos que te pueden fortalecer en este tiempo de crisis? No tratemos de vivir este tiempo a solas. Necesitamos amigos, hermanos en la fe que nos pueden motivar. Yo trato de dar estas clases cada día, porque sé que para muchos la palabra de Dios puede ser una gran ayuda. Pero además de la palabra, necesitamos también compañerismo espiritual. Así que búsquense, usen las redes, tomen contacto con amigos antiguos, para que podamos animarnos en la vida cristiana. Muy bien, creo que hasta ahí llegamos esta mañana. Queremos más o menos tener media hora cada mañana para no cansarnos e ir aprendiendo algunas cosas. Vamos a orar y pedir a Dios que lo que hemos escuchado, algo podamos haber recepcionado para nuestro bien espiritual. Recordemos, hermanos, que tal como Dios en su soberanía permitió la conquista de Jerusalén y el envío de Daniel a Babilonia, ese mismo Dios es el que ha permitido la cuarentena hoy. Y Él está obrando en esta cuarentena para lograr sus propósitos. Esto es Daniel, los grandes propósitos que Dios tenía a través de Daniel. Y hermanos, si confiamos en Dios, nuestras vidas también pueden tener si aprendemos a andar cerca de Dios y escuchamos su voz en ese tiempo de cuarentena. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Padre amado, gracias por permitirnos empezar la clase, el estudio de Daniel esta mañana. Yo sé que tenemos mucho tiempo por delante para estudiar y gracias que nos das esta oportunidad. Padre, queremos aprovechar el tiempo que estamos en casa para estudiar tu palabra. Luego queremos llevarla a la oración, a la reflexión, queremos implementarla en nuestras vidas personales. Así que, Padre, pido que tú ayudes a los hermanos que están escuchando, que puedan preguntarte, Señor, ¿qué deben aprender de esta clase? ¿Qué pueden aplicar a su vida personal? Y anhelo, Padre, que tu Espíritu sea el que aplique tu palabra a nuestras vidas y nos puedas guiar a la verdad en Cristo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta el día de mañana.